asistentes a este acto de alegría. Ha sido un gran honor para mí el haber sido elegida como presidenta de jurado de este verdadero acontecimiento cultural, filosófico y político, que es el presentar los resultados del concurso que convocaron IFAP y UPCM. Realmente ha sido una alegría y un honor, como acabo de decir. Felicito a los organizadores, ante todo, porque tuvieron la iniciativa de plantear como tema del concurso el pensamiento de Perón. Es decir, no se trata de una valoración política, de una meramente exploración de sus estrategias de gobierno, etcétera, etcétera. Y todo eso está pendiente, por supuesto. Pero ir al núcleo semántico, al núcleo significativo del pensamiento de Perón, emitido hace 70 años, que parecía vidente, parecía realmente predecir que la crisis que anunció y que constató no iba a ser en estos 70 años, sino profundizarse. Él no vivió la época de la revolución cibernética, pero la veía venir. Es decir, no es que estoy subvalorando los beneficios de la revolución cibernética. Sabemos que la historia es compleja, que nada puede ser simplificado, pero bueno, no quiero extenderme. Lo que vuelvo a decir es que tuvieron un gran acierto los organizadores al proponer este concurso con el tema del pensamiento de Perón. Para mí, en estos últimos tiempos, la relectura atenta de la comunidad organizada ha sido como leer una obra filosófica de gran densidad. Y los invito a todos a que lo hagan, que hagan esa lectura desprejuiciadamente. Ha sido un placer también constatar que de los 38 trabajos presentados, todos ellos valorables, al menos en su intención, había algunos muy destacados a los que hemos dado premios y menciones especiales. Ha sido también un placer para mí, un placer intelectual, moral y personal, participar en este jurado. Bueno, quería hacerles solamente una breve lectura de unos párrafos escritos como prólogo, que también tuve el honor de ser invitada a esto por el director de la editorial Fabro, que es Fabián D'Antonio. Son unas breves páginas que escribí y de ellas voy a leer un par de párrafos. Decía aquí que el 9 de abril de 1949, como es conocido de todos, Perón hizo el cierre del Congreso Nacional de Filosofía, el famoso Congreso de Filosofía que ahora en este año ha sido evocado y celebrado en distintos momentos, en distintos puntos del país. Leyó allí en Mendoza, los últimos capítulos de La Comunidad Organizada, que a mi ver, a mi humilde entender, no es un texto que deriva de esa lectura en el Congreso, sino que yo tengo la convicción, no he podido probarla históricamente, pero tengo la convicción de que ese texto estaba totalmente escrito cuando Perón eligió los 6 últimos capítulos para la lectura. Por otra parte, otra cosa que digo en este modestísimo prólogo, que no es el que la obra merece,
Otra cosa que digo es que Perón no es el presidente de turno que va a cerrar un congreso armado por la Universidad de Cuyo. Perón es el gestor intelectual, filosófico y político del Congreso a través del que era rector, interventor de la Universidad de Cuyo, en la cual yo me he formado, aunque en la actualidad no soy partidaria de la politización de las universidades, y esto dicho con todo respeto, pero esta es mi convicción actual. Sin embargo, yo fui formada en una universidad muy politizada, que fue elegida por Perón para hacer este congreso. De manera que este congreso no es un congreso por idea de su rector, maestro y amigo mío, Irineo Fernando Cruz, a quien con Fermín Chávez le prometíamos siempre un homenaje. No es una idea que se le ocurre a Irineo Fernando Cruz, sino que lo puso como rector, interventor, el jefe del movimiento, para que hiciera ese congreso y otros hechos culturales a los que tuve la fortuna inmerecida de asistir como una simple alumna de tercer año de letras y más adelante otros eventos de la Facultad de Letras, de Filosofía y Letras de la Universidad de Cuyo. Bueno, leeré un poquito porque conversando a uno se le va más tiempo. El discurso y presencia de Perón encierran, sin duda alguna, la clave política del Congreso, su origen y objetivo fundamental, asumidos por quien fue su gestor, oculto o manifiesto. El fundador del movimiento justicialista se proponía dar a este una base histórica, filosófica y política importante. Digo más adelante, en esas páginas finales de su trabajo, el fundador del justicialismo habla de hombre centauro, de sociedad centauro y de edad centauro. Por eso yo había titulado a este breve prólogo el centauro como clave de lectura de la comunidad organizada. Es decir, esta figura habla de un tipo de hombre que no puede ser definido únicamente por su corporalidad, tampoco por su inteligencia como si fuera una máquina, sino por su espiritualidad. El centauro es biforme, entonces confirma el doble rumbo terrenal y celeste de la humanidad. Yo veía por ahí el peso de esta figura mitológica a través del Centauro de Marechal, que era una obra poética premiada por el Premio Nacional de Literatura en el año 41. Todavía era la misma década, todavía estaría presente en muchos intelectuales la impronta de Marechal, que a su vez, aunque no era un invitado al Congreso, porque no pertenecía al grupo de los filósofos, sin embargo fue un gran filósofo, Marechal sin duda era muy conocido en esa década. Bueno, resumiendo un poquito y sin ánimo de simplificaciones algunos temas del Congreso, yo anotaba aquí cuatro puntos que podían ser ahondados en otro momento. En primer lugar, se planteaba en el Congreso la profunda crisis moral y espiritual de los países occidentales, acentuada con la segunda posguerra
después de la crisis mundial. En segundo lugar, anotaba la discusión que plantea Perón acerca de la caída de los valores morales y espirituales en contraste con el progreso material, científico o técnico que nunca fue objetado ni rechazado por Perón. Pero llegamos al tercer punto que para mí da la clave del pensamiento de Perón, que es la reivindicación de la persona humana como entidad singular sobre la cual reposa la sociedad. Lo que dice Perón es que no puede haber creación de una sociedad justa a través de hombres degradados, insectificados o convertidos en máquinas. Finalmente, hay un aspecto muy constructivo en el Congreso y por supuesto en todo el pensamiento de Perón, que es la posibilidad de reconstruir la cultura y el advenimiento de una era nueva que para muchos de los ponentes del Congreso estaría ligada al protagonismo de las naciones latinoamericanas herederas, pero no simples extensiones de la cultura occidental. Es decir, que siempre fue tenido en cuenta por Perón ese carácter híbrido de nuestra cultura, esa mezcla de Oriente y Occidente, esa incorporación de distintos elementos culturales, en fin, cierto protagonismo de final y de recomienzo de la historia. Bueno, hasta ahí nomás, me parece que estoy abusando un poquito del tiempo de ustedes. Los felicito a todos, a los expositores, a los que han presentado trabajos al concurso, a los gestores del concurso y a todos ustedes por haber tenido la amabilidad y la generosidad de escucharme. Bueno, Graciela, teníamos ganas de que nos profundices un poco más la idea de la dignidad de la persona en el pensamiento de Perón desarrollado en la comunidad organizada. Así que, sí, expláyate sobre eso. Sí, en efecto, me había quedado como un deseo de seguir conversando, pero no se podía en ocasiones puntuales, recientes. He hablado para una jornada que organizamos en Mendoza. Después he hablado para la entrega de premios de un concurso, que fue, por cierto, muy placentero para mí. Bueno, pero había que dedicarse un poco a profundizar algunos aspectos, ¿no? Y me parece que la idea tuya de hacerlo así en pequeños espacios es muy oportuna. Así que te lo agradezco. Creo que todavía el pensamiento de Perón, pensamiento filosófico-político de Perón, no ha sido suficientemente evaluado. Y sobre todo desde la época actual, desde el momento en que estamos viviendo. Cuando Perón en la comunidad organizada inicia su discurso refiriéndose a la crisis más profunda que ha vivido la historia de la humanidad, y estaba hablando en los años, posiblemente escribía ya ese texto en el año 47, 48, esa es mi convicción, que el texto no es que deriva del Congreso, sino que el texto estaba escrito en esos años, ¿no? Otros lo investigarán más puntualmente, me corregirán, me ajustarán. Yo tengo esa convicción a partir de la coherencia que tiene esos capítulos que leyó Perón en abril de 1949 en Mendoza, la coherencia que tienen como de un texto final que sintetiza algo anterior.
evidentemente ese trabajo estaba en marcha. No digo en qué estado estaría, si estaría en estado de borrador, si estaría en estado de proceso de trabajo, no sé, pero que no derivó de ahí en adelante, sino que fue lo que leyó la coronación de un texto más extendido. Y creo que eso, vuelvo al concepto de crisis de valores, de crisis de identidad, de crisis de humanidad, todo aquello que Perón denuncia, no ha hecho sino agravarse en 70 años. De manera que la historia misma trabaja a favor de los argumentos de Perón. Entonces, este concurso último me dio la pauta, con la diversidad o los distintos grados de valor que puedan tener los trabajos, ¿no? Y que de hecho lo tienen, pero igualmente me dio la pauta de que había llegado el momento, el kairos, como decían los griegos, ¿no? El momento propicio, el momento oportuno. Antes parecía que estaban dadas las condiciones, pero faltaba mucho camino por recorrer. Mucho camino, mucho sufrimiento, mucha sangre, mucha historia transcurrida. Y bueno, ahora empiezan a verse algunas luces, como que estamos terminando un largo periodo. Ahora, no hay que pensar por ello que Perón adhería simplemente a varios movimientos políticos europeos que se basaron en esa idea general o generalizada de la decadencia de Europa. Perón comparte esa convicción, pero no la lleva a los extremos. Es lo mismo o analógicamente con los filósofos que se llamaron postmodernos, los filósofos de la última década del siglo XX, que dieron por terminada la historia, apresuradamente avanzaron conceptos como la ciencia y la razón han sido el mal, han sido el causante de todo este desastre. Esa es una simplificación intolerable desde el punto de vista filosófico. Quiero tratar de decir algo sobre esto mismo antes de entrar al concepto de la dignidad del hombre, ¿no? O sea, ante todo, Perón tiene de la historia un concepto que solo puede tenerlo un hombre religioso. La historia no es obra solamente de los hombres. Casi diría, no es obra de los hombres, pero no extrememos, no lo suprimamos al hombre. Ese ser tan pequeño y tan grande a la vez que somos. La historia, sí, indudablemente la vamos desplegando, la vamos vislumbrando, la vamos intuyendo y la vamos capeando, digamos así en criollo, como podemos. Pero quien profundiza un poco en el concepto de la historia o en la vivencia de la historia, porque no todo es teoría, advierte que no puede ser obra de los hombres y que de tanta coherencia y unidad en los procesos, en la convergencia de los descubrimientos técnicos, científicos, del progreso filosófico, de las convicciones, de
incluso de las matanzas, las destrucciones, los procesos nacionales, internacionales, individuales. La convergencia de todo eso no la pueden lograr los hombres, por más organizados que estuvieran. No existían todavía estos medios fabulosos de intercomunicación que tenemos ahora, aunque los usemos mal, pero los tenemos, no existían. De manera que ni siquiera hombres muy deslumbrantes por su inteligencia podrían haberse puesto de acuerdo como para desarrollar las etapas que han sido desarrolladas. La historia tiene un sentido, la historia, decía el general, hay que cabalgarla como algo trazado ya en su devenir, aunque eso no anulaba el libre albedrío, la libertad de la criatura humana. En cuanto se reconoce esa criatura como tal, como criatura, que no decide las cosas más importantes de su vida, que es, por ejemplo, el nacer y el morir, no las decide él. Bueno, ese hombre que en algún momento se creyó omnipotente, tiene efectivamente un yo, y un yo importante, y no creo que deba ser borrado, pero no puede tampoco hacer de ese yo el centro de todas las cosas. En ciertos aspectos, sí. El hombre tiene que desarrollar una ética, y esa ética, hasta cierto punto, poner límites a la ciencia y a la técnica, pero tampoco puede gobernar totalmente ese espectro. Bueno, esto digamos como una pequeña contribución a ese tema que podría llevarnos todo el tiempo de esta reunión, ¿no? Vayamos entonces al tema de la dignidad del hombre. La gran originalidad del pensamiento político de Perón es haber puesto en su lugar la dignidad de la persona humana y haber considerado que de ninguna manera se puede aspirar, aunque se lo haga con buenas intenciones de justicia, de equidad, de hermandad entre los hombres, ¿no? No se puede aspirar a una transformación de la sociedad si no se comienza por la transformación de la persona humana. Y de tal modo se han agudizado las carencias y los problemas que verdaderamente hay que pensar en que las dos cosas deben avanzar juntas. Ya no nos queda tanto espacio como para decir, bueno, primero desarrollemos esta etapa de la individualidad y después se hará la transformación social. Ahora ya no nos queda tiempo. Interesante. Entonces, este tema es la gran originalidad del pensamiento de Perón, porque ninguno de los colectivismos que surgieron en Europa y que Perón estudió como pocos, porque Perón era un estudioso, era un profesor de la escuela de guerra, era un docente vocacional, era un investigador, era una mente privilegiada. Entiendo, Graciela, que de alguna manera estás desarrollando un concepto muy tuyo, que es el del humanismo teándrico. Efectivamente, ese humanismo que no es que nació en el Renacimiento, pero se mostró autoconsciente y espléndidamente original en el Renacimiento, o en aquel periodo que fue denominado así, había que ponerle un nombre, y se
Yo no lo he inventado, lo he tomado de la tradición ortodoxa griega y rusa, es decir, una parte del cristianismo que precisamente se apartó durante 1000 años del centro del cristianismo, del papado y demás, y nunca volvió del todo, justamente por la valoración del hombre, una valoración divina del hombre. Bueno, aquí está todo el corazón de la cuestión de la dignidad humana. Los escritos de Marsilio Ficino, de Pico de la Mirandola, de Nicolás de Cusa, que fue anterior. Bueno, hay todo un grupo de talentos extraordinarios, filosóficos, y algunos de ellos con proyección histórica y política, que trabajan en esa dirección de un humanismo teándrico. En el fondo no se descubre nada, se descubre la esencia del cristianismo, porque Cristo es precisamente el nexo entre el mundo divino y mundo humano. Y esa palabra teándrico, compuesta de teos, Dios, y antropos, el que mira adelante, esa palabra es clave, es clave. Yo la uso tanto y de una manera tan cansadora que me escribió una profesora de Francia preguntándome por qué yo usaba tanto esa palabra, si yo la había creado, en fin. Entonces le dije, no la he creado, sino la he utilizado, porque el propio Heidegger, que tanto respeta en el fondo a esa concepción del hombre, sin embargo rechaza de plano al humanismo renacentista, porque claro, lo ve desde el punto de vista de una glorificación del hombre, y que trajo eso, pero trajo la plenitud del desarrollo humano y puso la atención en las obras del hombre. Al ser el hombre un ser digno, un ser importante de la creación, el único que conocemos, por lo menos, que puede tener un diálogo con la divinidad, es el hombre, con todas sus carencias, con todos sus pecados, con todos sus defectos, con toda su fragilidad y su finitud. Cuando ese ser humano reconoce eso, llega a un nivel de religamiento, pero no podemos tampoco imponerlo, ¿no? Lo que estamos diciendo es que Perón está dentro de esa zona de reconocimiento. Por eso lo he visto en muchos trabajos, buenos, malos y regulares de este concurso, y todos hablan de la religiosidad de Perón. Parece que lo descubren al asomarse a su primera obra, pero no es su primera obra en realidad, él tiene muchos trabajos anteriores, pero es como el basamento de una obra extensa que no concluyó sino con su vida, que es el desarrollo de su pensamiento filosófico político, basado en la dignidad divino-humana del hombre, ¿no? Basado en ese concepto. El hombre es un ser de valores, es un ser de orientaciones morales, es un ser orientado hacia el descubrimiento de sí mismo, de los otros y del fundamento, el principio de su vida. Si no tenemos eso en el hombre, lo reducimos o a un ser más dentro de la naturaleza, que lo es también, o si no, a una inteligencia abstracta que produce máquinas y termina siendo él mismo una máquina.
Bueno, entonces eso queda como subrayado y para futuras profundizaciones que las merece.